Esta mañana tengo en nuestro estudio a Alejandro Zelaya, él es el ministro de Hacienda y siempre es un gusto conversar con él. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Marisol, muy buenos días también a todos tus televidentes que a esta hora de la mañana se informan con la entrevista M. Así que después de un par de días que no nos veíamos, así que ahora pues con mucho gusto vamos a hablar de temas hacendarios y fiscales. Ministro, yo siempre estoy encantada de comenzar hablando de la transformación que este país está teniendo día con día. No se puede ocultar el sol con un dedo. Es El Salvador diferente, nos estamos transformando y desde la cartera que usted dirige se está dando una gran transformación. Esfuerzos que en el pasado no se hicieron. Hablábamos cómo recientemente han tomado posesión de como uno de los países en el directorio del CAF. Es tanta transformación. ¿A qué se debe esta gran transformación que se está logrando? Sí, bueno, Marisol, creo que este país nunca fue visto desde una perspectiva integral, siempre se fueron tapando con pequeños parches problemas que eran enormes para la población, pero que para la clase política representaban detalles menores. En el caso de las finanzas públicas, la persecución de la evasión fiscal en el pasado fue una deuda histórica. Veíamos cómo campaña tras campaña, los partidos políticos hablaban, sobre todo el FMLN, que era el principal partido de izquierda en su momento, ¿no? Y la principal oposición, hablaba cómo el partido Arena dejaba que sus evasores actuaran a sus anchas sin perseguirlos, pero una vez puestos en el poder se les olvidó todo su discurso de la campaña política. El presidente Bukele prometió que iba a combatir la evasión fiscal durante la campaña y ahora, dentro de su mandato, pues lanzamos el plan antievasión, mismo que le ha entregado pues al país más de alrededor de ya casi 800 millones, llegamos cerca de 700 y fracción de millones ya que hemos identificado a través del plan antievasión. Estos fondos se han ido a recuperar, aún nos falta. Aún falta mucho por hacer, todavía nosotros perdemos alrededor de entre 1.500 y 2.000 millones al año, todavía nos falta ir a recuperar esa parte que todavía no hemos llegado, pues estamos trabajando en ello, sí, pero sin duda hemos dado pasos pues bastante certeros. Por otro lado, había una alta concentración de las fuentes de financiamiento de los organismos multilaterales para el país. En ese sentido, siempre se le recomendó al país diversificar sus fuentes de financiamiento, ir a buscar nuevos socios, como el Banco Europeo de Inversiones, con quienes ya nosotros tenemos una operación, por ejemplo. Antes no se tenía ninguna operación en el país, tenemos actualmente ya una operación con Bandesal, ¿no? Y estamos también avanzando en algunas conversaciones sobre otro tipo de proyectos que podamos implementar en el país. Y también fuimos a buscar el ingreso al CAF, o el Banco de Desarrollo de América Latina, que antes se llamaba Corporación Andina de Fomento, ¿no? Por eso es que las siglas no coinciden a veces con el nombre que ahora tiene, ¿no? Se fundó como la Corporación Andina de Fomento y desde hace algunos años, ha tenido pues el nombre de Banco de Desarrollo de América Latina. ¿Qué es este banco? Es básicamente un organismo muy parecido al BID, ¿no? O al Banco Mundial o al BESI, que son organismos multilaterales que dan apoyos a los países, ¿no? Con algunas operaciones de crédito y también operaciones al sector privado, ¿no? Entonces, después de 61 años, Marisol, de que nosotros no ingresábamos a un organismo multilateral, el último que ingresamos fue el Banco Centroamericano de Integración Económica en el 62. Después de 61 años de básicamente no tener ninguna relación con un nuevo organismo multilateral, ingresamos nosotros a CAF, rompiendo un hito histórico. Somos el primer país en ingresar de manera directa como miembro pleno. Estrenamos, digamos, una ruta de acceso a CAF como tal y la semana pasada, justamente el martes de la semana pasada, estábamos sentándonos, en menos de un año completamos todo el proceso, algo que a ellos les pareció sumamente fenomenal porque los países normalmente pasan entre 12 y 14 años para ingresar como miembros plenos. Nosotros empezamos las gestiones en el mes de diciembre. A partir del mes de diciembre que nos reunimos en Cartagena, Colombia, iniciamos una hoja de ruta express, digamos, con un trabajo muy acelerado. Los equipos del Ministerio de Hacienda
a quienes aprovecho para felicitar, sobre todo a la Dirección de Inversión y Crédito Público, que es, digamos, la dirección que más trabajó durante este proceso de ingreso al Banco de Desarrollo de América Latina. Completamos el proceso en muy poco tiempo, es decir, iniciamos en diciembre y digamos, en julio estábamos tomando posesión, es decir, básicamente un periodo de 7 meses en los que nosotros iniciamos esas negociaciones y las pudimos concretar ya asistiendo como miembros plenos del directorio. Esto nos coloca un antes y un después. El antes, que estaba en este letargo en el que se nos había mantenido, era por falta de conocimiento o era por voluntad que existía, que se beneficiaban ciertos grupos en mantenernos con cero oportunidades de desarrollo económico, y ahora vemos este salto, porque ha pasado muy poco tiempo. Yo creo, Marisol, que es una combinación de ambas cosas, una combinación de incapacidad total o desconocimiento del manejo de los temas hacendarios, y por otro lado también una complicidad con algunos sectores o grupos de poder en el pasado. ¿Quién no sabe que acá grupos empresariales mantenían una fuerte influencia sobre la gestión pública y que esto, pues, evidentemente hacía que no se le fuera a perseguir la evasión fiscal o no se innovara porque se creyera que al alejar o al buscar nuevos socios te estabas alejando de tus socios tradicionales, cuando no es así? Entonces, los socios multilaterales han entendido muy bien cuál va a ser el papel de CAF en El Salvador, tanto el Banco Mundial como el BID, el BESIE, el mismo Fondo Monetario Internacional. Entonces, son de hecho entidades hermanas, pues. Pero en el pasado se creía que si te alejabas de tus socios, si buscabas nuevos socios, te estabas alejando de tus socios tradicionales, cuando realmente lo único que hacemos es complementar aquello que no podemos hacer con nuestros socios tradicionales, se pueden hacer con estos nuevos socios que tienen otras áreas de expertise. Entonces, eso creo, Marisol, es el cambio. Además de eso, le estamos dando predictibilidad a las políticas públicas en materia de finanzas, ¿no? Hemos dicho desde un primer momento que no vamos a poner impuestos que vayan a contraer nuestra economía en este momento que está en pleno momento de recuperación. Es más, que vamos a ser agresivos a la hora de implementar, sin sacrificar los ingresos tributarios, políticas pues que ayuden a que las empresas se instalen de manera mucho más rápida. El año 2021, si tú ves, rompimos récords en el número de empresas creadas durante todo el año, rompimos récord de exportaciones. A esta fecha ya nuestras exportaciones están creciendo inclusive un 15% respecto de lo que crecimos en 2021, que fue alrededor de un 30%. Entonces todavía mantenemos un ritmo de crecimiento bastante adecuado, mientras que las economías fuertes del mundo incluso están bajo las ciernes y bajo las sombras de una recesión. Nosotros mantenemos un crecimiento adecuado. Algunos dirán que durante el primer trimestre de la economía pues no crecimos al igual que el año pasado. Este año crecimos 2.4%, ¿no? Y el año pasado habíamos crecido alrededor de un 3-4% a esa fecha. Pero lo mismo que les dijimos nosotros el año pasado, que íbamos a superar nuestras perspectivas, aplica también para este año, Marisol. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Bukele tiene una perspectiva activa en la toma de decisiones. No nos quedamos a esperar a ver qué va a pasar y creo que la población, qué va a pasar, digamos, por inercia, ¿no? O digamos, por efecto normal de lo que pueden suceder en las economías globales. Toda la población creo que ha visto cómo salimos a tomar medidas ahora que empezábamos con la crisis inflacionaria, y gracias a Dios nuestro país a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano, Marisol, es de los que menos embates ha sufrido. Tú ves Panamá hoy por hoy. Yo estuve la semana pasada ya y un día antes de que yo saliera, lastimosamente, los manifestantes se habían tomado incluso patrullas de la policía, que luego parece que las incendiaron y todo. Yo espero que nuestros hermanos panameños salgan muy pronto de esta situación, pues que no es nada deseable para ningún país. Pero en nuestro país, si tú ves, Marisol, la gente ha reconocido cómo el presidente Bukele salió a tomar decisiones valientemente desde el primer minuto
que supimos que la crisis venía y salimos con fondos de estabilización, salimos también con un programa para reducir aranceles en los 20 productos que más impactan en la canasta básica, salimos a entregar paquetes agrícolas, hemos duplicado, casi triplicado la inversión, ya vamos con una inversión de alrededor de 50 millones de dólares en paquetes agrícolas. Eso ha permitido que la producción nacional no se estanque y que los efectos también de la escasez de alimentos sean mayores como en otros países. Hoy por hoy, si bien es cierto, tenemos una afectación que no lo podemos negar, pero es mucho menor a la que pudimos haber recibido si no tomábamos decisiones. Y que ya están sufriendo otros países. Y que han sufrido otros países. Honduras tuvo también protestas de sus transportistas de carga, porque son los que más resienten, digamos, el incremento en los costos del combustible y que luego trasladan a los precios finales de los productos. Pues, o sea, al final siempre hay un efecto en toda la población. Perú los tuvo, España las ha tenido, ahora la tiene Panamá. En Estados Unidos hemos visto también cómo se les ha pedido que intervengan. Ecuador, que tenía recientemente unos problemas, o sea, de desestabilización bastante grandes, porque la población ha resentido cómo los gobiernos no están tomando acciones y están dejando abandonados al ciudadano. Eso es lo que le reclaman a los gobiernos. En el caso de El Salvador, además de que también esas olas de protestas, Marisol, te afectan también la cadena de suministros, porque cada día que la economía se para es plata que también está perdiendo la misma gente que deja de trabajar, los empresarios, ¿no? Los empleados, la misma hacienda pública. Entonces, nosotros hemos evitado este tipo de situaciones y hemos hecho que la gente sienta que le estamos acompañando en los momentos más difíciles a partir de toma de decisiones arriesgadas. Yo sé que algunos decían, ¿y cuánto nos va a costar lo del combustible? Hoy por hoy, hasta el 31 de agosto, nos van a costar alrededor de 240 millones. Pero hemos empezado nosotros desde los primeros días de marzo. Básicamente vamos a tener 6 meses con medidas anticíclicas. 240 millones, ¿no?, del costo fiscal directo, más todos aquellos costos indirectos que se pueden tener, como la producción de la energía que está realizando la CEL, como el mejoramiento de alguna tramitología que puede estar haciendo el MINEC para reducir también los tiempos de espera para el ingreso de las mercancías a nuestro país y en nuestras aduanas, que también hemos mejorado también los tiempos de espera. Todos estos otros costos también se asocian a esta medida directa, pero ¿cuánto nos hubiera costado, Marisol, si nosotros no intervenimos en este momento? Probablemente tuviéramos costos muchísimo más altos, porque nuestra economía ya estuviera básicamente deprimida. Hay que recordar que nosotros no teníamos política fiscal, así que dependemos no tenemos política monetaria, perdón, así que dependemos de manera directa de nuestra política fiscal únicamente. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es modelar desde el gasto público aquellas intervenciones que queremos hacer para que los choques externos no nos golpeen tanto, porque nosotros no producimos gasolina, no producimos petróleo ni ninguna clase de combustible, así que si nosotros fuéramos un país productor, pudiéramos incrementar, reducir la producción nacional, ¿no? O bajarle uno u otro peldaño al grado de exportaciones que estemos haciendo hacia otros mercados, y con eso podríamos jugar. Si tuviéramos política monetaria, podríamos hacer como hacen otros países también, que juegan un poco con la emisión y luego con la sacada de circulación de las monedas, dependiendo de los momentos de crisis que te van llegando. Entonces, esas herramientas no las tenemos, pero con lo poco que tenemos, hemos hecho mucho para lo que han hecho nuestros pares en la región. Claro, nuestra intención, Marisol, desde el primer momento es, uno, hacerle sentir al ciudadano que su gobierno lo está acompañando. Creo que es importante que el ciudadano se sienta acompañado en los momentos de crisis. Hemos visto, como te digo, cómo le reclaman a sus propios gobiernos ese hecho. Dos, por lo menos regular un poco, ¿no?, la distorsión por los precios de los combustibles, porque es imposible que un ciudadano normal pague $6.61 por un galón de combustible, cuando tiene que desplazarse a su trabajo y tiene que usarlo en su día a día. Ya pasó en un gobierno del FMLN que el galón de combustible llegó a los $5. De hecho, llegó hasta los $5 y no hubo ninguna intervención. Nosotros salimos a fijar los precios cuando el combustible estaba en $4.13.
4.14, sí, no, 4.14, perdón. 4.14 fue cuando nosotros fijamos precios, es decir, digamos a un valor adecuado pues respecto de cómo realmente se ha gestionado en el pasado. Nunca se suspendió el FEFE, nunca se suspendió el COTRANS cuando han habido estas distorsiones en la economía. Nosotros es lo primero que salimos a hacer. Una vez suspendimos FEFE, COTRANS, vimos que no era suficiente y tomamos otra medida, ¿no? De salir con un fondo de estabilización de precios para que el precio se mantuviera fijo, ¿no? Porque al inicio solo suspendimos el cobro de estos dos impuestos y con eso nos alcanzaba para compensar un precio adecuado de mercado. Pero una vez vimos que, los dos impuestos ya en su conjunto no compensaban lo que el consumidor podría estar pagando de manera normal, entonces tuvimos que salir con un fondo de estabilización. Nunca se había tomado una decisión de ese tipo acá. Igual que el fondo de estabilización del gas licuado de petróleo, Marisol, que lo tomamos en septiembre del año pasado. Nadie puede decir que este gobierno se ha quedado de brazos cruzados solo esperando a ver cómo las crisis vienen y embaten a la población. Fuimos los primeros en salir a tomar decisiones, como lo dije, en septiembre del año pasado, que nos criticaron y nos dijeron que por qué íbamos a gastar en la ampliación de un subsidio general al gas licuado de petróleo, y era porque nosotros sí sabíamos que se venían momentos complicados y no queríamos que también hubieran incrementos injustificados en los productos finales a la población. Entonces, esto también se acompañó con un amplio despliegue, Marisol, de nuestras instituciones supervisoras, la Defensoría del Consumidor. Tuviste cómo ordenamos el transporte público de pasajeros cuando quisieron hacer incrementos injustificados. Incluso hay un empresario que está detenido por el delito de haber especulado con el incremento, pues cuando no estaba autorizado como tal, afectando a los usuarios del transporte público. Entonces, hemos salido a tomar las decisiones de manera integral, no solo sacando las medidas y sacando este fondo de estabilización, sino que también acompañando con las instituciones supervisoras, verificando que se cumplan, además de monitorear día con día, porque tenemos que monitorear el precio del combustible, cómo se están moviendo algunas variaciones o reuniones de las economías fuertes como el G7, qué decisiones están tomando respecto a la guerra Rusia-Ucrania, qué está pasando en el Medio Oriente, si los países árabes deciden incrementar o no deciden incrementar la producción de petróleo, y eso qué efectos puede tener en los precios de los meses subsiguientes o de las semanas subsiguientes para el crudo, y cómo puede afectar directamente a El Salvador. ¿Cuáles mecanismos están poniendo a disposición los organismos multilaterales para ayudar a paliar esta crisis? Ya el BESI puso a disposición de los países 800 millones para los países de la región centroamericana, porque todos estamos en la misma situación, Marisol. Son momentos muy, muy difíciles, pero creo que las medidas que el presidente Bukele ha tomado han llegado a tiempo y han por lo menos suavizado los efectos de la crisis en el bolsillo de los salvadoreños. Y aquí es donde la persecución de la evasión fiscal obviamente toma realce, porque precisamente estos fondos, esta recaudación, vuelve de alguna manera sostenible es esto que el gobierno está observando, ministro. De hecho, nosotros, Marisol, siempre hemos escuchado cómo alguna gente dice recorte gasto, recorte gasto, recorte gasto, porque este país siempre, o la hacienda pública, la hacienda de El Salvador siempre se manejó por el lado del gasto, pero nunca se salió a fortalecer la estrategia de recaudación tributaria. Nosotros sí creemos que solo mediante el fortalecimiento de los ingresos propios y un adecuado manejo, ¿no?, del gasto público, orientándolo sobre todo a la inversión que ha estado sumamente descuidada en nuestro país, y aquella inversión en obra pública que deje pues competencias al país, solo de esa forma, fortaleciendo los ingresos y orientando bien nuestros gastos, vamos a poder realmente salir de la situación o la trampa de deuda en la que dejaron a este país. Y yo hablo abiertamente de la deuda pública, aunque algunos opositores siempre aprovechen para tergiversar algunas de las aseveraciones que nosotros hacemos, pero siempre hablo abiertamente de ella porque es una situación que nosotros heredamos un 70% de ratio deuda-PIB con unos ingresos tributarios básicamente por el suelo. Además de eso,
un alto endeudamiento, pero a tasas que realmente no le convienen al país como tal. Y cuando las emitieron, no habían situaciones de crisis, no había COVID-19, no había crisis inflacionaria, no había guerra en Rusia y Ucrania, no habría la crisis de contenedores. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nunca planificaron, ¿no? Y si lo planificaron de manera perversa, porque hacer algunas colocaciones con algunos perfiles de vencimiento demasiado fuertes, sabían que iban a provocar problemas en la hacienda pública como tal, pero aún así no les importó. Y si no, o si les importó, pues de igual forma lo hicieron porque estaban coludidos o porque estaban buscando no sé qué otro tipo de beneficios. Hoy por hoy, Marisol, nos toca a nosotros arreglar toda esta situación. Es mi responsabilidad y la de mi equipo en el Ministerio de Hacienda darle predictibilidad a la curva de repago del país y de que vamos a poder cumplir con todos nuestros compromisos. Y hoy por hoy nosotros lo hemos hecho. A la vez de que hemos enfrentado una crisis por COVID-19, no hemos dejado de invertir en materia de infraestructura. Ya estamos iniciando las obras del redondel Integración. Ya el redondel Utila ya presenta un 85% de avance en materia de construcción, o sea, estará pronto a inaugurarse. Estamos terminando de asfaltar algunos tramos del periférico Gerardo Barrios, o del bypass Gerardo Barrios, perdón, en San Miguel. San Miguel que no se tenían obras de este tipo. Estamos construyendo los 2 primeros pasos a desnivel del oriente del país. Estamos construyendo también, a su vez, mientras estamos invirtiendo en esto, estamos construyendo los pasos a desnivel en San Juan Opico y también en el nuevo periférico Claudia Lars. Esto sin duda va a ayudar a que todo el transporte de carga del área de Lourdes, donde tenemos una zona industrial enorme, ¿no? Todo el transporte de carga de la zona industrial de Lourdes se va a trasladar muchísimo más rápido hacia los diferentes mercados que le corresponden. Los accesos al puerto de Acajutla, que evidentemente pasan por la carretera Sonsonate, van a tener muchísima más fluidez. Vamos a poder trasladar las mercancías mucho más rápido desde nuestro puerto marítimo a cualquier punto de nuestro país o hacia la región centroamericana. El comercio con Guatemala va a mejorar muchísimo porque se traslada por esa zona, incluso el comercio que va hasta el oriente del país o hacia otras regiones del área centroamericana que solo va en tránsito, que entra por las fronteras de Guatemala y siempre pasa por San Juan Opico como tal. Entonces estamos mejorando toda esa infraestructura, estamos muy prontos a inaugurar también la aduana El Amatillo, por fin terminada, una aduana de primer mundo, Marisol, que creo que pronto vamos a realizar esta inauguración. Entonces, toda la obra que nosotros hemos estado haciendo en infraestructura está acompañada también del mejoramiento de los servicios básicos a nuestra población. Hemos mejorado la educación. Todos han visto cómo hemos entregado el programa de computadoras, enlaces con la educación. Esto es un hito en toda Latinoamérica. Lo presentábamos inclusive, yo tenía varias conversaciones con ministros del área latinoamericana recientemente que estuve en CAF, y nos decían cómo habíamos hecho para financiar un programa tan bonito como este, que cierra básicamente por completo la brecha en nuestros niños de las escuelas públicas. Algo que también evidentemente utiliza fondos públicos, necesita recursos. ¿De dónde hemos sacado todos esos recursos? De una planificación, como dije, que le dé predictibilidad, una planificación basada en los intereses de la población y sobre todo preponderando la orientación del gasto público a salud, seguridad y educación. Es uno de los temas favoritos de la oposición y tratan de hacer resonancia en este tema. Por momentos creo que olvidan que son además salvadoreños. Puede ser una oposición, pero son una oposición que pertenecen a este país y que aquí, si perdemos unos, perdemos todos, porque somos El Salvador. Pero tenemos estas posibilidades que señalan, ministro. Bueno, Marisol, nosotros hemos sido muy directos, muy sinceros, tanto con la población como con los mercados. Yo siempre tengo reuniones con los inversionistas, hemos planteado nuestros escenarios fiscales infinidad de veces con ellos. También hemos sido muy directos con la población, hemos dicho que no hay ningún riesgo de impago, como lo han querido hacer ver algunos analistas, ¿no? Y digo analistas porque la mayoría de ellos están
vinculados a gobiernos anteriores. ¿Quién no sabe que, por ejemplo, Luis Membreño estuvo vinculado a los gobiernos de Arena? ¿Quién no sabe que Fusades estuvo vinculado a los gobiernos de Arena? ¿Quién no sabe que César Villalona, por ejemplo, que es economista y a veces sale despotricando contra el gobierno, ha estado vinculado a los gobiernos del FMLN? ¿Quién no sabe que habían personas que trabajan para el Faro, que trabajaban en la Asamblea Legislativa, pues acusados o mencionados con plazas fantasmas? Y ellos son los que se dan la tarea de escribir y escribir que se cierne sobre el país las sombras del default, y eso no es cierto. Aquí quien cayó en default en el año 2017 fue el FMLN, en conjunto con Arena, porque Arena no le dio los votos en la Asamblea Legislativa para refinanciar unos sitios que estaban pidiendo, y eso causó un default selectivo que le costó al país y que le sigue costando hasta este momento todavía seguir pagando los efectos. ¿Por qué? Porque tenés que salir a tasas más altas de interés, y las tasas más altas de interés implican pues una mayor erogación de recursos de la hacienda pública. Entonces, quienes cayeron en el default son ellos, ¿no? Pero nos quieren acusar a nosotros de que vamos a caer en un impago también, lo cual no es cierto. Nuestros recursos se cayeron en el año 2020 en alrededor de 800 millones, y aún así, sin tener asamblea legislativa, Marisol, porque teníamos una asamblea legislativa que lo único que hacía era destruir y obstruir todas las iniciativas que el Ejecutivo llevara. ¿Para qué? Para tratar de hacer ver como que el gobierno del presidente Bukele era el malo. Incluso trataron de recortar el programa de computadoras. Si tú te recuerdas, un 23 de diciembre todavía tuve que ir a hacer una conferencia a la Asamblea para denunciar que estaban tratando de recortar el programa de computadoras. Cuando la diputada Margarita Escobar no le permitió hablar. Justamente ese día que la diputada Margarita Escobar se metió en medio de la conferencia de prensa, que tú lo recuerdas muy bien, y ese día yo fui a denunciar que se estaban tratando de recortar el programa de computadoras, y por eso no lo recortaron, porque ya habían quitado de ahí 250 millones, cuando el programa era de alrededor de 400 millones, ¿no? Entonces, esa ocasión, Marisol, quedó claro que ellos solo querían destruir cualquier iniciativa nuestra. Y si ni en esos momentos tan complejos, donde no me aprobaban financiamiento, donde se me cayeron los ingresos tributarios porque teníamos que estar cerrados, donde el gasto público se duplicó en alrededor de 1.400 millones solo para atender la emergencia, y aún así cumplí con todos mis compromisos de deuda, ¿por qué no lo haríamos ahora que tenemos 600 millones adicionales en recaudación tributaria respecto del año 2021? 600 millones, Marisol, que superan incluso lo mismo que nosotros ya habíamos superado el año pasado. Nosotros creemos que vamos a cerrar este año con más de 1.000 millones en exceso de recaudación tributaria, incluso de lo que nosotros mismos planificamos. Entonces, eso es lo que hace que podamos mantener todos estos programas y podamos seguir cumpliendo con todos nuestros compromisos. Ahora bien, el informe que hace Morgan Stanley solo viene a ratificar lo que nosotros ya hemos dicho. El Salvador va a cumplir con sus compromisos, básicamente por dos razones, dice Morgan Stanley: por una fuerte recaudación tributaria, ¿no?, por una buena relación con los organismos multilaterales, y agrega un tercer elemento, ¿no?, que no lo menciona de manera directa, pero está difuso en el texto, y por un alto compromiso de las autoridades en cumplir con sus obligaciones. El presidente Bukele ha sido el primero en decir: vamos a responder a la altura de la confianza de nuestros socios. Y ellos en un momento dado, no ahora, sino hace años, esta deuda que nosotros estamos pagando, Marisol, y eso es importante que lo sepa la población, la deuda externa, quien la agravó fueron los gobiernos del FMLN y Arena. ¿Por qué? Porque endeudarse no es malo siempre y cuando el dinero se invierta bien, porque eso te genera una recuperación de lo que tú has invertido. Pero ¿qué es lo que pasó acá? Se endeudaron y se robaron todo el dinero. Ese es el problema. Y ahora que nosotros estamos tomando operaciones con organismos multilaterales para invertirlos en la gente, eso es lo que les duele, Marisol. Y por eso salen a despotricar y a mentir sobre la situación de las finanzas públicas en El Salvador. Morgan Stanley es claro y dice: el mercado ha castigado excesivamente
a El Salvador. Ahí está Literal, un castigo excesivo. dice excesivamente, es una frase de Morgan Stanley. Así es. Y lo he señalado en reiteradas ocasiones. ¿Cómo es posible que nuestro ENVI, que mide, digamos, el riesgo país entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los nuestro ENVI sea mayor que el de Ucrania? O sea, nuestro riesgo país es mayor que el de Ucrania, un país que su presidente está en las calles combatiendo, básicamente, no está tomando decisiones en materia económica en este momento. Su capital, Kiev, está totalmente bombardeada y sitiada, muchas de sus ciudades destruidas. Su población está siendo básicamente desplazada hacia otros países. La misma situación que nosotros tuvimos en los 80, Marisol, con la guerra civil acá, la que luego disfrazaron con un falso acuerdo de paz, que lo único que hizo fue darle caldo de cultivo a toda la violencia pandilleril en nuestro país. Entonces, y seguir con los muertos. Y seguir con los mismos muertos o con más muertos, porque incluso se nos morían más durante el tema del conflicto armado. ¿Cómo es posible que mi riesgo país sea mayor que uno de estos países? Es básicamente muy ingenuo de nuestra parte creer que esa lectura es adecuada. Y Morgan Stanley lo dice abiertamente. Un banco de los mercados bursátiles muy reconocido a nivel global, entonces que tiene una amplia trayectoria en el mercado neoyorquino de valores, o sea, no lo está diciendo alguien que empezó a analizar el mercado hace pocos días, y lo dice con mucha propiedad. El Salvador tiene todas las condiciones para realizar los pagos en tiempo y así lo vamos a demostrar también en los próximos días, Marisol. Y es un país como el nuestro que en la actualidad refleja esta enorme inversión, una inversión que obviamente viene a dinamizar la economía y que también esto refleja mayores ingresos a las arcas del Estado. Totalmente. De hecho, como dije, los ingresos tributarios han crecido. Evidentemente, por un lado es una estrategia directa, que es el plan antievasión, y por el otro lado también impacta el crecimiento económico, que el primero de los indicadores que impacta es la recaudación de IVA. Hemos tenido recaudación de IVA récord, llevamos alrededor de un 26% adicional a lo mismo que habíamos planificado, solo en declaraciones del impuesto sobre la renta, Marisol. Nosotros superamos lo que se presentó el año pasado respecto de casi en un 50%. O sea, casi 50% más de declaraciones presentadas este año respecto del año pasado. ¿Cómo lo hicimos? Evidentemente saliendo a perseguir la evasión, pero también tendiéndole la mano al empresario, porque en el año 2021 todavía seguían optando a créditos en Firempresa, diciéndoles, nosotros le vamos a cobrar los impuestos, pero cuando usted esté en una situación complicada, también cuente con su gobierno. Aquí vamos a estar para tenderle la mano. Y eso creo que los empresarios responsables, Marisol, lo han entendido muy bien. Los exportadores saben que las exportaciones están creciendo desde que el presidente Bukele llegó a la gestión del país. Y pues creemos que poco a poco también se va a ir disipando esas falsedades que se han hablado sobre el país, de que no tenemos algunas capacidades de pago. Tenemos problemas, claro que tenemos problemas, al igual que todos los mercados emergentes, pero estamos trabajando en ellos como ningún otro país lo está haciendo. Y eso lo están viendo también los inversionistas. Ven cómo nuestro turismo de playa incluso ha incrementado muchísimo, nuestro turismo de ciudad ha incrementado muchísimo. El aeropuerto lo hemos renovado, hay una nueva fase. Para aquellos que han visitado el aeropuerto saben que hay una nueva fase. Estamos también, ya lanzamos hace poco la primera etapa del aeropuerto del Pacífico. Para aquellos que dicen que no lo vamos a lograr construir, pues creo que otra vez se van a quedar con las ganas de que fracasemos, porque sí lo vamos a construir, igual que el Tren del Pacífico. Se está avanzando con todos los estudios. No son obras fáciles, Marisol, no son obras que se logren cuadrar de la noche a la mañana. Trabajamos en este momento en la ingeniería financiera de los proyectos, porque hay que hacer todo esto, se avanza por etapas. No es que uno pueda optar a tener 600 millones de la noche a la mañana y meterlos en un cajón, ¿no? Se va avanzando por etapas, se estructuran algunas emisiones que pueden financiar las primeras etapas, se buscan organismos multilaterales que den financiamiento directo.
ya sea desde la banca, desde el sector privado, como también desde los multilaterales públicos, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos haciendo, Marisol, a la vez que continuamos con un régimen de excepción y continuamos combatiendo a las pandillas, a la vez que continuamos combatiendo el COVID-19 y también monitoreamos la viruela símica, que ahora se declaró también como una emergencia global por la OMS, y ahora hay que monitorear también esta llegada de este otro fenómeno. Continuamos haciendo todo esto que te he contado de las inversiones y mejoramiento de toda nuestra infraestructura, a la vez que también continuamos entregando las computadoras a nuestros niños. Continuamos haciendo esto mientras protegemos a la población del riesgo de desastres por la llegada del invierno. Nuestro país es altamente vulnerable. Solo las obras de mitigación de las semanas anteriores por los desastres de lluvias que hemos tenido nos están costando alrededor de 30 millones. Y sabemos que digamos, por la distribución urbana del país, vamos a tener siguiendo problemas, Dios nos lo permita y tengamos desgracias humanas, pero nosotros vamos a hacer todo, Marisol, todo lo que esté a nuestro alcance para que ninguna de todas estas aristas que te he dicho se quede atrasada o tenga algunos inconvenientes. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda estamos haciendo nuestra labor, estamos trabajando muy duro para que el país cambie su visión, para que el país tenga otra forma de que lo conozcan. Ahora ya no somos el país de las maras. Estamos terminando el penal, por cierto, que se me escapaba, ya en 60 días vamos a tener terminado el centro de detención para terroristas. Y esto, Marisol, le da también a nuestra gente tranquilidad, a la vez que dinamiza nuestra economía. Yo siempre lo he sostenido, mucha gente pasa desapercibido el impacto económico que va a tener la lucha contra las pandillas en nuestro país. Cerca de un 20% de nuestro PIB se pierde año con año, alrededor de 6.000 millones se pierden por la delincuencia pandilleril en nuestro país. Así que vamos a reducir el gasto público porque vas a tener menos atenciones de emergencia por gente que ha sido herida de bala por los pandilleros. Así que nadie puede decir que la guerra contra las pandillas no es una opción sumamente conveniente para la sociedad salvadoreña. Los únicos que lo defienden son aquellos que en el pasado pactaron con las dos principales maras de este país y los utilizaron para ganar votos. De nuestra parte, vamos a seguir combatiéndolos y vamos a seguir llevándole tranquilidad a nuestra gente. Gracias, ministro. Es un gusto recibirlo, venir a conversar de todos estos temas. Creo que los salvadoreños debemos cada día más empoderarnos, tomar esa identidad salvadoreña, sentirnos orgullosos, pensar que en la medida que el país va dando pasos, los damos todos y es para beneficio de todas nuestras familias. Lo esperamos próximamente, ministro. Gracias, Marisol, y un saludo a todos los televidentes que estuvieron pendientes de la entrevista. Así que con mucho gusto, en una próxima invitación hablamos sobre los temas hacendarios y fiscales del país.